400 años antes de Cristo se había desarrollado el gran imperio helénico, la cultura griega, Grecia, ese imperio de los grandes sabios, Aristóteles, Demóstenes, Sófocles, Heráclito y muchos otros más. Ellos enseñaron durante 140 años lo que se conoce como la época de oro de la filosofía griega, y según las investigaciones y los estudios antropológicos y filosóficos de la historia humana, lograron trazar el delineamiento filosófico del pensamiento humano en un lapso de enseñanza de 140 años, y sus libros hoy son viejos adornos en viejas bibliotecas. Pero hubo un hombre que enseñó 3 años y dividió la historia en 2, y se llama Jesucristo de Nazaret. Un hombre enseñó 3 años y dividió la historia en 2. Jesús enseñó desde los 30 hasta los 33 años. ¿Ustedes saben lo que pretende la élite Illuminati con el coronavirus? Quieren llamarle ahora la nueva normalidad. ¿Y saben lo que en sentido subjetivo significa eso? La nueva era. O sea, como estamos en la era cristiana, después de Cristo y antes de Cristo se divide el mundo. No es antes de Buda y después de Buda, ni de Mahoma, ni antes ni después. Es antes de Cristo y después de Cristo. Ahora quieren hacer antes del COVID y después del COVID. La nueva normalidad. Y están preparando para aquella palabra profética que dice que intentarán cambiar los tiempos y la ley. ¿Y qué significa cambiar los tiempos? Los adventistas dicen que es cambiar el sábado por el domingo. Esa es una vieja historia. Lo que quiere hacer el anticristo es borrar eso de la era cristiana y que se llame ahora la nueva era del humanismo. Los griegos, ellos en su conocimiento, en su sabiduría, ellos querían conocer a Dios por medio de la sabiduría. Y imaginaban, decían, debe haber una inteligencia suprema llamada la inteligencia cósmica que gobierna el universo. A eso le llamamos Dios, decían ellos. No tenían la capacidad para conocer a Dios porque esa es una revelación del Espíritu de Dios. Y los judíos, ellos querían señales. ¿Y cuál era la señal que estaban esperando? La señal del Mesías prometido. Ellos querían que llegue un hombre montado en un caballo con una super espada y que derrote al imperio romano y que le ponga a Israel como cabeza de las naciones. Y llega un hombre y entra triunfante a Jerusalén montado en un burro. Y encima de todo le acusan y le matan y le cuelgan en un madero, lo cual para los judíos era automáticamente, no, ese es un maldito, porque dice la Torá, el que muere en la cruz es un maldito. Y en verdad Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Todas nuestras maldiciones fueron allí. Ahora dice que lo necio del mundo escogió Dios, lo vil del mundo, lo despreciable del mundo. Por eso no debemos extrañarnos que en las iglesias esté llena de gente que un día pudieron haber sido criminales, asesinos, que pudieron haber sido ladrones, adúlteros, fornicarios, homosexuales y de todo un poco, porque a esos escogió Dios. Para sacarles del pecado, llamarles al arrepentimiento y darles un nuevo testimonio, una nueva vida. Dice por eso que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Me encanta aquel momento que Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, y Dios le mandó allí para que unja al futuro rey de Israel. Y vinieron los hijos de David, unos muchachotes grandotes así. Eran del ejército todos. Se pusieron en fila allí
Y empezó Samuel a mirar a cada uno de ellos y le dijo a Isaí, padre, le dijo, aquí no hay rey para Israel, pero aquí falta uno de tus hijos, porque Dios me dijo que uno de tus hijos va a ser rey. Ah, hay allá un muchachito que anda, chiquitito nomás lo de, anda cuidando por ahí las ovejas. Seguramente tiene olorcito a oveja, caca de oveja y eso, por eso no quise que venga. Vete y llámalo. Y vino David. Y cuando entró allí, la unción de Dios cayó sobre Samuel, y Samuel agarró el cuerno y el aceite y ungió a David y le dijo, el menos importante de tu casa, él será el rey de Israel. Y hizo así con José, el menos importante de los hermanos, el que era despreciado por todos, el menor de ellos, el que le tiraron al pozo, el que le vendieron para esclavo en Egipto. A ese varón levantó Dios y le puso sobre la casa del faraón. Hizo así con Gedeón, el menor de los hermanos, el más insignificante, el que parecía nada. Dios le dijo, levántate porque contigo derrotaremos a los amalecitas. Yo, el más chiquitito, sí, contigo. Tú eres el más chico delante de los hombres, pero delante de mí has ganado estatura y quiero usar tu vida. Y así lo hizo siempre Dios. Siempre eligió al menos importante y lo convirtió en el más importante. ¿Saben por qué? Porque Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. ¿Verdad, hermano? Por eso Dios te está preparando. Por eso Dios te está preparando. Por eso Dios nos está preparando para levantarnos a dar el último grito de victoria en el nombre de Jesús. Somos la última generación que pisará la tierra y seremos sacados de aquí. Somos la generación que está llamada a defender el nombre, el testimonio del Señor Jesús y la palabra de Dios a costa de nuestras vidas. Y el Señor dice, les estoy preparando, pero viene la escuela enseguida nomás. Dice también aquí que todo esto que hizo el Señor de escoger a lo débil y a lo vil del mundo y a lo despreciado del mundo es para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 4 cosas. Y con esto termino. 4 cosas nomás Dios hace con nosotros. Primero, voy a leer los 4 y voy a desmenuzar. Primero, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué sabiduría es la que necesitamos? Conozco gente que tiene 10 títulos universitarios detrás de él. Y yo me siento a hablarle de Cristo y se burla y se ríe de mí. ¿Saben por qué? Porque tiene conocimiento y sabiduría humana, pero no tiene la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto no consiste en obtener conocimientos acumulados de materias y de títulos universitarios, los cuales son buenos para nuestro manejo en la vida. La sabiduría que viene de lo alto es para entender que somos pecadores. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos al Espíritu de Dios para entender que somos pecadores. Así que cuando más Espíritu de Dios haya en nosotros, nos vamos a sentir no más santos, sino más pecadores. Porque a medida que entre la luz, entenderemos hasta los pecados que no nos parecían. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la justicia de Dios? La obra perfecta de Cristo en la cruz. No hay ninguna justicia, ningún código humano, ni el código penal alemán, ni el código penal romano, ni el derecho civil romano, ni ningún código civil que haya existido en la historia no es justicia delante de Dios. Ningún derecho civil podrá salvarte de la obra del juicio de Dios. Solamente la justicia de Dios. ¿Y dónde está la justicia de Dios? En la sangre perfecta del Cordero. Y el que no entienda eso,
dice la Biblia, no tendrá vida eterna. ¿A qué vea? Y ahora que tenemos sabiduría para entender que necesitamos de un Salvador, yo entiendo que necesito de un Salvador. Entiendo que como pecador, transgresor de la ley, transgresor de los mandatos divinos, no puedo salvarme a mí mismo. Necesito un Salvador y la Biblia me lo da enterito, flamante y perfecto: Jesucristo. Y cuando acepto esto por la sabiduría que el Espíritu Santo finalmente me da, porque suyo es el querer y suyo es el poder, y cuando tengo la sabiduría de Sengo PTI pecador había sido, necesito ser salvo por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando entiendo eso, y por la sabiduría del maravilloso Espíritu de Dios, me siento culpable y acepto la salvación que es en Cristo Jesús, proclamo lo que dice Romanos, porque esa palabra de Romanos es muy importante. ¿Saben por qué? Para hablar con personas de diferentes religiones. ¿Saben por qué? Porque la salvación es esta. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca. ¿Saben por qué esta palabra es importante y tenemos que saber nosotros los cristianos? Romanos 10:9. Guarden en su corazón. ¿Saben por qué? Porque en cualquier debate religioso, no, mi religión es esto, no, tu religión es aquello. Y en la época de Pablo ya había ese problema. Entonces Pablo agarra un papel y les redondea a los romanos y les dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predica la iglesia Alfa y Omega? ¿Qué predico yo como pastor? ¿Qué predicas tú al mundo? Yo quiero pedirte que vayas a tu casa y agarres un cuaderno y escribas con tu propia letra: esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué cosa? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca confieso para salvación. Esa es la palabra de fe que predicamos. No es religión, no es denominación, es la salvación. Creyendo que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca, y al hacer eso, mire el segundo, justificación. Justificación. Entonces, no soy justo, soy justificado. La sangre preciosa de Jesús, del Cordero sin manchas, ahora me justifica delante de Dios, me hace apto y puedo ahora utilizar el maravilloso regalo que nos da la carta de los Hebreos. Podéis entrar confiadamente al trono de la gracia, no en un altar, no en un templo hecho por mano de hombres, sino en cualquier lugar que nos encontremos. Podemos doblar rodillas y entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Soy justificado. No entro con mi cara sucia de imperfecto, sino con mi cara limpia, lavada por la sangre del Cordero. Soy justificado ante Dios. En el mismo acto que tengo la sabiduría para entender que necesito un Salvador y proclamo mi fe en Jesucristo, soy justificado. Y luego empieza la santificación, el proceso por medio del cual el Espíritu de Dios nos va puliendo.
Jeremías capítulo 18 dice que Dios dijo a Jeremías: vete a la casa del alfarero y te daré mi palabra allí. Y dice que Jeremías fue a la casa del alfarero, y el alfarero estaba haciendo una vasija de barro. Y esa vasija de barro, que estaba ya a punto de terminar, en un momento se echó a perder y tiró todo eso y empezó de nuevo a machacar el barro, y de nuevo hizo una vasija preciosa. Dios le dijo a Jeremías: ¿no sois así vosotros en mis manos, oh casa de Israel? ¿No sois así vosotros en mis manos, oh casa de Alfa y Omega? Sois como el barro en las manos del alfarero en mis manos. Y el alfarero, mis hermanos, agarra el barro, y el barro tiene partes duras que se cortan con cuchillo. Y el alfarero tiene un feroz mazo así de madera, y cuando el barro no se quiere amoldar al plan, al diseño de Dios, entonces el alfarero le derrama agua al barro y ¡pum! 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 Le da unos mazazos para ablandar el barro. Y de esa forma ir preparando y hacer girar la rueda del torno, y allí va formando. Eso se llama en las manos de Dios santificación. Por eso hay veces que Dios permite enfermedades, dificultades, para madurarnos, porque somos unos niños terribles, caprichosos, rebeldes, y Dios a veces un estirón de orejas. Y cuando termine la santificación, que será el día que muramos, al morir ese día terminará la obra. Y cómo me gusta esa parte de la Biblia que dice que aquel que empezó en nosotros la buena obra, aquel que empezó, aquel que agarró el barro, él mismo la llevará a su fin. La cámara la llevará a su fin. ¿Y qué significa eso? Que lo va a hacer una hermosa vasija para poder depositar su gloria. Y cuando muramos, hermanos, se cumple la cuarta parte, la redención. No salimos de aquí como seres humanos comunes y corrientes. Saldremos de aquí como seres redimidos, es decir, rescatados. ¿De qué? Del pecado, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Rescatados, redimidos, y seremos presentados delante de los millones de ángeles. Querubines y serafines estarán alrededor del trono de Dios. Estarán los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y allá, del otro lado del mar de cristal, a su nombre, estarán los redimidos de todas las naciones, de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Los que no compraron la salvación ni con diezmos, ni con ofrendas, ni con carros, ni con oros, sino que, habiendo entendido que fueron salvos por la obra de Cristo en la cruz, es el más lindo, hermoso, perfecto y soberano regalo de un Dios poderoso en todo el universo. Su Hijo lo hizo por ti y por mí. Pongámonos de pie, por favor.